¿Conoces a CEDOFEM? Sus funciones son generar artículos de investigación sobre temas sociales y problemáticas de las mujeres, promover la lectura en temas de género, feminismos y derechos humanos, crear espacios de diálogo y reflexión con perspectiva de género dentro de todos los sectores sociales, preservar el material bibliográfico producido por el Instituto Estatal de las Mujeres, así como de otras instituciones académicas en temas de género, feminismos y derechos de las mujeres. Divulgar y promover información relacionada a la cultura y el arte producida por mujeres. Visítanos. Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la quinta sesión de Diálogos del CEDOFEM, un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión, conversaremos sobre masculinidades y corresponsabilidad en el hogar. Nos acompañarán Gil David Hernández Castillo, investigador de la violencia y la reconstrucción de la masculinidad, y Martín Segura, responsable del programa Ciudades Seguras en el Instituto Estatal de las Mujeres. Gil David Hernández Castillo, doctor en métodos alternos de solución de conflictos por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, psicólogo, catedrático e investigador de la Facultad de Derecho y Criminología. Trabaja del año 2000 a la fecha en su línea de investigación, análisis de la violencia y la reconstrucción de la masculinidad. Actualmente es candidato a ocupar la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Nuevo León. Por otro lado, también tenemos a Martín Segura, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 15 años de experiencia en el servicio público, relacionado con la atención a personas en situación de vulnerabilidad, violencia y victimización. Ha cursado diplomados en materia de atención a víctimas, además de que ha coordinado distintas áreas en el servicio público y en el ámbito privado se ha dedicado a la docencia en la Facultad de Psicología. Actualmente se desempeña como responsable del programa Ciudades Seguras en el Instituto Estatal de las Mujeres. Muchas gracias, Martín. Te escuchamos. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Ya estuvimos en unas sesiones pasadas platicando sobre la doble y triple jornada que vivimos muchas veces las mujeres y ahora consideramos que es un momento oportuno y que es muy importante escuchar las voces de los varones y cómo viven ustedes esta contingencia. Muchísimas gracias, Greta, por la invitación, la oportunidad de compartir algunas reflexiones. Yo antes que nada quisiera hacer algunas advertencias, diría, en relación a mi participación. En primera, decir que soy un hombre machista y lo asumo, me asumo como un hombre machista en rehabilitación, es decir, tengo el compromiso de seguir intentando, de seguir tratando por lograr ejercer mis privilegios como hombre de una forma que produzca más igualdad a mi alrededor. Y segunda advertencia es que definitivamente no soy un experto en el tema. Más bien, la pretensión de lo que voy a compartir es, digamos, poner a su consideración algunas reflexiones que pueden abonar a enriquecer la discusión, la reflexión del tema de masculinidad o masculinidades. Entonces, voy a empezar a compartir una pantalla, mi presentación. Me dicen, por favor, si se logra apreciar adecuadamente. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, lo primero que quisiera comentar es el tema. Me parece muy importante, me agradó mucho a partir de la invitación que me hiciste, como la posibilidad de compartir algunas de estas reflexiones, porque me parece que la clave está en identificar cuál es la relación que existe actualmente entre la incidencia tan alta de violencia contra las mujeres y la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica como le conocemos. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre esos conceptos. Entonces, lo primero es tratar de identificar esa relación que existe entre esta masculinidad tradicional y esta situación de violencia y de carga
de trabajo desigual para las mujeres en este contexto de la pandemia. Entonces, me gustaría empezar primero a, digamos, sentar las bases para poder entender el concepto de masculinidad tradicional. Primero, lo que quisiera decir es que es muy importante entender que, digamos, nuestra sociedad establece un sistema que va clasificando a las personas según su sexo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos a una persona que nace con los genitales masculinos, en los genitales el pene, y es, digamos, un macho. Y a quien nace con vagina es una hembra, en un sentido biológico, en un sentido genético. Pero algo muy importante que hay que diferenciar es que sobre esa clasificación se agregan otras que ya tienen que ver con el concepto de género, es decir, toda una serie de valores, de actitudes, de ideas, digamos, acciones que tienen que hacer las personas según el sexo con el que nacen. Así vamos a empezar a acotar que las personas para, digamos, cumplir con lo que la sociedad establece respecto a lo que es ser un hombre y una mujer es seguir con estos estereotipos y roles de género que ya la sociedad establece y se encarga de ir socializando a través de la familia, de la escuela, de las diferentes religiones, en fin. Entonces, eso nos puede ayudar a entender el concepto de masculinidad, porque sobre estos dos conceptos, el de sexo y el de género, es que se puede entender mucho mejor. La masculinidad sería entonces ese conjunto de valores, de normas, de actitudes que se esperan de nosotros hombres, es decir, lo que la sociedad establece como propio de la forma de actuar, de la forma de pensar, de la forma de vestir, de la forma de relacionarse de nosotros los hombres, particularmente con las mujeres y, bueno, con otros hombres también. Entonces, esa es la primera definición que me gustaría establecer, la definición de masculinidad tradicional. Pero a propósito de esta definición, es muy importante entender qué relación tiene, como decía hace un momento, en la incidencia tan alta de violencia contra las mujeres, ¿no? Voy un poco atrasado con la presentación. La incidencia que existe tan alta de violencia contra las mujeres es evidente que, digamos, es producto del ejercicio de una masculinidad, mal entendida, una masculinidad que responde a esta figura que vemos en pantalla de un hombre que era mujeriego, que no tenía preocupación por lo que generaba, las emociones o la afectación que generaba en las personas con las que vivía. Esta figura de un hombre que, como dicen por ahí, era el buen proveedor, el buen protector, esta figura que podríamos decir el macho de nuestra cultura mexicana, ¿no? Pero estas características de una persona que ejerce la masculinidad tradicional, evidentemente representan una bomba de tiempo si las ponemos en el contexto de la contingencia. Es decir, si pensamos que una persona que ha sido educada y ejerce una masculinidad tradicional, la pones o está presente conviviendo en un encierro con su familia en este contexto del COVID, pues la situación se va a complicar muchísimo, ¿no? Y de hecho, la situación es así porque bajo esta lógica de masculinidad hay una exigencia a nosotros hombres de ser siempre exitosos, de no compartir el miedo o la inseguridad que nos puede generar una situación, de mostrarnos siempre fuertes, de ser vistos como figuras de autoridad en todo momento. Entonces, si pensamos en este contexto, vaya, insisto, es una bomba de tiempo. Y justamente esto lo podemos observar en la
estadística que las autoridades nos han compartido durante este periodo de la cuarentena. La situación de violencia contra las mujeres se ha agravado muchísimo. Por supuesto, ya existía una situación de violencia grave, tan es así que el Estado tiene la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres desde noviembre de 2018. Sin embargo, la contingencia vino a exacerbar, vino a visibilizar la grave problemática que genera este ejercicio de una masculinidad tradicional. Ahorita vamos a ir revisando algunas propuestas que nos da este concepto que llamamos las nuevas masculinidades o las masculinidades no violentas. Pero antes de ello quisiera reconocer cómo es evidente que estas condiciones han aumentado la incidencia de violencia contra las mujeres. Nada más hay que ver la cantidad de feminicidios que tenemos actualmente en el estado, 30 feminicidios, estamos en tercer lugar a nivel nacional. Hay un 35% de aumento en las denuncias por violencia familiar, un aumento de denuncias por los delitos sexuales y sobre todo una situación también muy preocupante para las mujeres es que no solo se vive la violencia feminicida, la violencia familiar y las violencias sexuales, sino además enfrentan en esta contingencia una serie de discriminaciones, de desventajas, porque estos hombres que deciden permanecer en la masculinidad tradicional no están acostumbrados a involucrarse en las tareas del hogar. Podemos observar en la estadística que nos arroja INEGI la enorme diferencia en horas que invierten las mujeres respecto a las que invertimos los hombres en las tareas del hogar y en las tareas de cuidado. 39 horas las mujeres respecto de 13 horas los hombres. Entonces, definitivamente esta situación priva a las mujeres de cualquier posibilidad de desarrollo laboral, personal, social, en fin, las mujeres en esta contingencia tienen una doble o triple jornada, como bien decías al inicio, y pues bueno, esto es terrible, ¿no? O sea, no es posible que la situación siga así, porque bueno, cada día se irá agravando más la violencia contra las mujeres y la carga mental que las mujeres sufren por tanto trabajo que los hombres dejamos o creemos que les toca hacer cuando en realidad debiéramos estar mucho más involucrados. Entonces, en este panorama quisiera, si me lo permiten, explicar un poquito qué es o cuál es la propuesta del concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Es un concepto que hay que revisar, que podemos cuestionar, pero al final del día está teniendo una repercusión positiva en la forma en cómo los hombres nos relacionamos con las mujeres. Entonces, por el concepto de nuevas masculinidades debemos entender a ese grupo de hombres que está buscando ejercer una masculinidad que reconoce sus privilegios que tiene por el simple hecho de ser hombre y que busca utilizarlos para generar igualdad hacia su pareja, hacia su familia, hacia sus compañeros, compañeras de trabajo, ¿no? Sería la nueva masculinidad, sería un reconocimiento a el hecho de que no existe solo una forma de ser hombre, ¿no? Porque en el concepto tradicional de masculinidad, los hombres tienen que cumplir con esas características que mencionábamos hace un momento, ¿no? Tienen que ser siempre fuertes, siempre arrojados, siempre atrevidos, siempre estar dispuestos a una sexualidad inmediata, ¿no? Siempre estar como en ese ánimo de competitividad, en fin. Y evidentemente a quien no cumple con esos requisitos se le rechaza, se le cuestiona, se le excluye. Bueno, quien ejerce una masculinidad alternativa
es aquella persona que reconoce que no, que realmente no es así, que como dijimos hace un momento, los conceptos relacionados con la masculinidad y la feminidad son conceptos construidos socialmente y por tanto son conceptos o aspectos que se aprenden y al mismo tiempo habría que decir, si es posible aprenderlos, es posible desaprenderlos, modificarlos, transformarlos. Entonces un hombre que decide ejercer una masculinidad no convencional, no tradicional, o mejor dicho, una masculinidad no violenta, sería aquel que se atreve a desafiar estos mandatos de masculinidad que la sociedad le impone, a buscar la igualdad como un valor y sobre todo como un derecho, particularmente en un derecho que asiste a las mujeres, ¿no? A mí me gustaría, perdón, sí, en la diapositiva anterior nos mencionabas algo que se me hizo muy interesante que decía reconocer mis privilegios como hombre y utilizarlos para generar igualdad. ¿Podrías darme un ejemplo de eso? O sea, ¿qué privilegio que tienen los varones podría ser utilizado para generar o promover la igualdad? Bueno, ahí me acordé de una plática que tuve con la licenciada Guadalupe Cruz, Lupita, donde platicábamos de una reunión que hubo hace algún tiempo. Estaba un grupo de mujeres dialogando, pero y en esa reunión se encontraban un par de hombres, pero cuando el hombre toma la palabra, ¿no? Dice Guadalupe, el silencio fue escalofriante, dice, al menos para ella, porque dice, fue muy notorio que estaba hablando, de pronto era como, las mujeres que estaban ahí, era como si reconocieran una autoridad en ese hombre al momento en que iba a hablar, ¿no? Entonces, eso puede ser un privilegio que los hombres tenemos y que a veces no queremos reconocer. Tenemos el reconocimiento de parte de otros hombres o incluso puede ser también de mujeres y es importantísimo, por ejemplo, no abusar, ¿no? Un ejemplo muy concreto sería cuando vas con el mecánico y el mecánico se dirige hacia ti como si tu pareja, por ejemplo, si es una mujer, si tu pareja no entendiera lo que está explicando, ¿no? Por supuesto que una forma de utilizar ese privilegio para decirle la igualdad es, a ver, oye, mi pareja perfectamente puede entender lo que vas a explicar, entonces por favor dirígete a nosotras dos, ¿no? Entonces de esa forma tu privilegio lo utilizas para igualar, para equiparar los niveles de poder entre un hombre y una mujer cuando se relaciona con otro hombre. O igual, insisto, con una mujer que puede en un momento dado de ejercer conductas, digamos, pues masculinizadas, ¿no? O que, digamos, reconocen o identifican los privilegios y se comportan como tal con un hombre, ¿no? Como si fuera una autoridad, como si solo al hombre hay que servirle o hay que atenderle, etcétera. Entonces, como ese privilegio hay muchísimos, ¿no? Yo que trabajo actualmente en el tema del acoso sexual, un dato importante es cómo reconocer nosotros como hombres que no estamos sufriendo acoso sexual en el espacio público y que cuando somos testigos tenemos un montón de posibilidades de poner un alto a las situaciones de violencia. Así como esta, Greta, pues habría muchas otras formas de utilizar estos privilegios para promover la igualdad, ¿no? Gracias, continúa. Entonces, platicaba que bajo esta masculinidad tradicional, una imagen como esta no es posible, o sea, no es consentida, no es aceptada por los hombres tradicionales. Te comparto en los grupos de hombres con los que estamos trabajando que todos ellos están relacionados con el transporte público, en su mayoría taxistas, urbaneros, personas de transporte regional. Cuando les hacemos la pregunta de, oye, si tu hijo te llegara a pedir una muñeca, ¿sí? Pues simple y sencillamente quiere ese juguete, ¿tú se la comprarías? Inmediatamente la respuesta tajante es, claro que no, ¿qué le pasa? Lo voy
se va a ser gay, se va a ser homosexual, eso está muy mal, ¿cómo yo mismo le voy a dar la muñeca? Eso no está bien. Aún existen muchos mitos en torno a cómo, digamos, a cómo debemos comportarnos para hacer de un niño un hombre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y también con las mujeres, ¿no? Entonces, estos estereotipos tan cerrados en los que muchísimas veces nos mantenemos los hombres solo generan limitaciones que, digamos, nos pueden traer costos muy altos a nuestra vida. Vamos, uno de los que me parece muy importante mencionar es el que tiene que ver con la paternidad, ¿no? Si uno ejerce esta masculinidad tradicional que te dice que debes de ser duro, fuerte, rígido, etcétera, pues no tienes posibilidad de relacionarte con tu hijo de una forma afectiva, ¿no? Tampoco con tu pareja, ¿no? Pero a mí me parece que te pierdes, en cuanto a la paternidad, te pierdes muchísimas posibilidades de sostener una relación profunda, afectiva, una relación cercana, si rompes esos mandatos. Entonces la propuesta justamente es, en el caso de las nuevas masculinidades, es de terminar con esos mandatos, de desobedecer estas ideas muy rígidas que solo, como decía hace un momento, solo nos limitan y nos privan de privilegios muy importantes para nosotros hombres. Y además, muy importante, esos privilegios, esos privilegios nos permiten a nosotros también tener una vida mucho más plena, mucho más saludable. Sabemos que hay muchísimas afectaciones que sufrimos los hombres a nivel físico y a nivel emocional, justamente por intentar cumplir con las expectativas de esta masculinidad tradicional, ¿no? ¿Quién puede siempre ser competitivo, fuerte, tener éxito, estar siempre como dispuesto a atreverse, a arrojarse, a enfrentar todo tipo de retos? Digo, solo en una imagen caricaturizada es como considero que sea posible eso, ¿no? De tal forma que en la realidad no es sostenible, o sea, y los hombres, a pesar de ello, hay muchos hombres que sí están como afianzados, aferrados a estas ideas y solo se están afectando, ¿no? Entonces, muy importante para mí es mencionar que como parte de los cambios para aquellos hombres que nos estén escuchando, ojalá, que pueden empezar a hacer, si desean transformar el ejercicio de una masculinidad tradicional a una no violenta, sería empezar a preguntarse qué tan colaborativos somos en casa. Y una forma que me parece muy pertinente es no quedarse con la idea personal, ¿no? Como esta autorreferencia de, no, yo sí ayudo en la casa, ¿no? Ayudo. Desde que te dice yo sí ayudo, ya empieza todo a oler mal, ¿no? O sea, no se ve a sí mismo como responsable, como quien tiene que cumplir con las tareas del hogar, ¿no? Entonces, evidentemente ya te empieza a dar como muchas sospechas por ahí. Entonces, una forma de romper con estas autorreferencias es preguntarle a tu pareja, ¿no? Oye, a ver, claro, yo pediría que quien vaya a preguntar esté dispuesto a escuchar cosas que no le muy probablemente no le van a gustar, ¿eh? Y si vas a reaccionar violentamente cuando te digan eso, pues mejor entonces no preguntes, ¿no? Mejor así déjale. Pero si estás dispuesto realmente digamos, a transformar tu masculinidad, pues pregunta a tu pareja y ella seguramente te va a decir, ¿no? Que no, te va a decir que no. Ya vimos, las estadísticas son muy claras, digo, puede ser que tengas muchos avances, pero muy probablemente te va a estar faltando algo, porque es la tendencia, ¿no? A que nosotros hombres dejamos las tareas del cuidado de los hijos, de las hijas, a las mujeres, de las tareas del hogar a las mujeres, ¿no? Entonces, es muy importante que también podamos preguntarle si lo estamos a nuestra pareja,
si estamos ejerciendo un buen paternaje, si estamos haciendo las tareas de cuidado con nuestras hijas e hijos, ¿no? Ella nos puede decir, y también nuestros hijos, ¿eh? Es increíble cómo un niño te puede decir con toda claridad, papá, es que no juegas conmigo, es que no me pones atención, es que no me haces caso, te la pasas trabajando. Entonces, es increíble que no utilicemos esa verdad tan importante para reconocernos ahí, ¿no? Y la otra forma, otra pregunta que me parece muy importante es que revisemos qué tanto estamos dedicándole tiempo a las actividades del trabajo fuera de casa y qué tanto tiempo le estamos dedicando a las actividades dentro de casa. Ahí generalmente como hombre nos damos cuenta que lo público ocupa un lugar súper importante, mientras que lo privado, pues generalmente son muy poquitas horas. Ya lo vimos, en promedio nacional 13 horas, ¿no? O sea, y ves a hombres que en su trabajo no solo trabajan las 8 horas de una jornada normal, sino que trabajan 12, 15, se desvelan, pero solo en lo que es público. En lo privado siguen devaluando ese trabajo, siguen considerando que ese trabajo es de las mujeres, etcétera, etcétera. Otra que me parece importante, ya voy cerrando, es esta que me parece, no sé, me parece como un muy buen termómetro. Muchos hombres te suelen decir esto como una forma de excusarse o de justificar por qué ya no se involucran en las tareas del hogar. Te dicen, no, pero es que mire, usted no está para saberlo, pero cuando yo entro a las actividades de mi casa, yo a veces quiero hacer la comida, quiero hacer el quehacer de mi casa, ¿no? Quiero cuidar a los niños. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Mejor quítate, ¿sí? Mejor hazte para allá. Y entonces empiezas a averiguar qué pasa y te das cuenta que la lógica con la que los hombres entramos muchas veces al hogar, a hacernos cargo, a involucrarnos en las tareas del hogar, en las tareas de cuidado, es desde esta lógica de dominación, desde esta lógica vertical, donde les pedimos a las demás o a los demás que hagan lo que nosotros queremos. Un ejemplo, voy a hacer de comer, pero antes que preguntar, hijito, ¿qué quieres que te haga de comer? O hija, ¿qué te hago de comer? O ¿qué quieren que haga de comer? No, es yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O si tú vas a cuidar a tus hijos, tú decides el itinerario de los niños, ¿no? No le preguntas a dónde quieres ir, o sea, no hay una democratización de la actividad. Entonces, como tal, pues mejor no te quieren ahí, ¿no? O sea, eso es obvio, no resultas en una ayuda, resultas más bien, parece que alguien tiene un jefe, un patrón ahí pegado que va a decir qué hacer. No hay libertad, no hay democracia, nadie te va a querer en esas condiciones, ¿no? Entonces, sí es importante como asumir cómo estamos entrándole a las actividades, con qué lógica. ¿Es una lógica de igualdad o es una lógica vertical? Y otra que otra cosa que es de suma relevancia si queremos atender la violencia contra las mujeres en estos contextos de contingencia es reconocer cómo estamos enfrentando, cómo estamos resolviendo los conflictos. Como hombres, hemos sido educados a resolver los conflictos de manera violenta. Los hombres validamos la violencia, ¿no? Justamente hace días escuchaba un compañero de pesca que apenas conocí en ese momento decir, no, pues es que ya ve, a mí mi papá me trató de una manera muy fuerte, me golpeaba, pero es que él quería que fuera un hombre de bien, ¿no? Es que él quería que yo me hiciera un buen hombre, ¿no? Entonces, los hombres validamos esa violencia que se ejerce sobre nosotros y después la que nosotros ejercemos sobre nuestras hijas, hijos o sobre nuestra pareja. Y ese es un grave problema. Tenemos que empezar a preguntarnos si los conflictos los estamos resolviendo de esa forma, pues ya valió, ya estamos cayendo en una situación de violencia. Expresamos nuestras emociones cuando nos enojamos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos incertidumbre o nos aislamos. Esa sería una muy buena pregunta porque nos puede dar pie a identificar que es una bomba de tiempo, como decía hace rato, y que en cualquier momento puede explotar y darse una situación de violencia. Por último, me gustaría compartirles un video que habla sobre las tareas del hogar y cómo es muy pertinente que los hombres nos involucremos en ellas. Entonces,
Si les parece, lo voy a reproducir. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo, ¿te planchas mucho mejor que yo? Claro, así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? De toda la vida, esto no puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de discursos. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sabor. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinario. Haz el huevo, haz el huevo. ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírame la boca! Vale, sus cosas. Examen sorpresa. Armando. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo, que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues debiste ver lo que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta mucho. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, es una tarea de todos. Perdón por el comercial al final, pero bueno, me pareció que el video era bueno. Nada más decir, Greta, Gil, que a mí me parece que esta propuesta que nos hace las nuevas masculinidades, la masculinidad no violenta, nos permite tener una mejor relación con nuestra pareja, con nuestras hijas e hijos. Hay varios estudios que demuestran que los hijos que, digamos, se desarrollan en hogares más igualitarios tienden a tener una mejor estabilidad emocional, menor cantidad de problemas o trastornos emocionales, incluso se asocia con, digamos, situaciones de mejores logros a nivel económico, por ejemplo. Entonces, hay muchos beneficios que nos va a dar el involucrarnos en las tareas del hogar, el hacer que nuestra pareja se sienta a gusto, se sienta que le estamos dando un trato justo, un trato que respeta su tiempo, que valora su tiempo, que lo respeta, y creo que definitivamente es un buen momento. Yo pensaba que este encierro nos da las condiciones ideales para cuestionarnos, para preguntarnos si no nos hemos involucrado, por qué no lo hemos hecho y de qué nos hemos perdido. Y yo hasta ahí dejaría mi comentario, agradeciendo de antemano la posibilidad de estar compartiendo estas reflexiones. Greta Gil, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muy valioso todo esto que nos compartes, ¿no? Porque también este video nos habla un poco de la carga mental, que es algo que también ya mencionaste brevemente, o sea, cómo no solamente se trata de involucrarse en las tareas del hogar, sino de verdad involucrarse, o sea, de verdad hacerse cargo de todo lo que incluye, ¿no? Porque ser como esta persona que si le dicen, bueno, haz esto, otro, lo haces, pues está muy padre, pero está más padre cuando tú te acuerdas de que tienes que hacerlo, ¿no? O sea, cuando tú haces tuyo ese proceso y dices, bueno, yo tengo que hacer esto porque es algo que me toca, porque es parte de mis obligaciones en el hogar, no porque alguien me lo está diciendo y quiero que ya, o sea, no quiero conflicto, me quiero aislar, o sea, ya quiero que se calle, ¿no? Sino porque yo sé que es algo que tengo que hacer para poder vivir, pues, en armonía. Y también como un ejemplo, ¿no? Para hijos e hijas. Muchísimas gracias, Martín. Doctor Gil, ¿qué nos puede compartir usted sobre el tema de las masculinidades con toda la experiencia que tiene? Gracias, Greta.
Y bueno, pues antes de comenzar con algunas reflexiones, pues agradecer a la maestra Cecilia Reyes, que es titular del Instituto Estatal de la Mujer, también a ti, Greta Jimena, y claro, ahorita en particular, porque estoy compartiendo ahorita estas reflexiones con Martín, que sí se vuelve una voz que hay que escuchar, no en un sentido de estas masculinidades hegemónicas de poder que ya nos los definió muy bien, de quién tiene el poder y quién sabe más, pero sí es importante reconocer las voces masculinas que han tratado o han estado tratando de ser escuchadas por otros hombres, por las mujeres, porque al final de cuentas tenemos un adeudo muy grande, los varones, en relación con toda esta violencia que hemos venido ejerciendo hacia las mujeres, ¿no? Y en esta misma tesitura, como comienza Martín, pues claro, tenemos que empezarnos a declarar todavía como hombres en readaptación, como hombres en regeneración, en reconstrucción, y existen muchos tecnicismos, pero más allá de los tecnicismos, que aquí es importante hoy que mencionemos tal vez algunos, simplemente para irles dando lugar y forma, no en una situación para quitarles el peso simbólico o el sentido emocional o estas realidades o ocultarlas a través de una como intelectualización, sino para como poderlas entender. Entonces, bueno, ya Martín muy bien nos especifica y nos ejemplifica todas estas ideas que se construyen en lo que es o pensamos de lo que es ser hombres. Y yo me iré un poquito más atrás a lo que hoy nos compartió Martín, y que sabemos, yo creo que aquí nos escuchan, aunque estaba viendo ahorita el chat en Facebook y los comentarios, la mayoría son de mujeres. Espero que tarde o temprano pues esta información también llegue a los varones, que va a ser así. Existen muchas sociedades matriarcales y siempre han existido. Entonces, este tema que ahorita estamos aquí compartiendo, pues no es como que ni la gran novedad, ni la gran situación de que, se lo sacaron de la manga el instituto, estos dos profesores, investigadores, no saben qué más hacer, o quién sabe qué estarán diciendo, de dónde está su sustento científico, y ahí podemos hasta cuestionarle. Ya ha existido, ya ha pasado. Y los antropólogos o otros especialistas que han realizado estos estudios porque se dedican a esto, han dado cuenta que han sido sociedades más equilibradas, con menos conflicto social, con menos conflictos bélicos que las sociedades que tenemos actualmente y cómo las tenemos construidas, ¿no? Y bueno, retomando esta información, yo también quisiera compartir una pequeña base de diapositivas para Sí, ¿se ve por ahí la presentación, Greta? Sí, sí se ve. Muy bien. Pero sí, es que... A ver, ahí está. Para que ir viendo láminas. Bueno, pues ya nos lo aclara muy bien Martín. No es ayudar en casa. La palabra es una responsabilidad. Y yo quisiera también iniciar haciendo la siguiente reflexión, que es un tanto hipotética, y ahora tendré que, al escuchar a Martín y aprender de Martín, tendré que ponerme a investigar sobre esto, ¿no? Creo que la mayoría de varones, de hombres, que tenemos una pareja y que fantaseamos o soñamos en casarnos, vivir en unión libre, y estar con ella, con él, tener una pareja, ¿no? Hacer una familia en estas ideas. Yo creo que nos hacemos estas decisiones pensando en construir realmente lo que es un hogar. Y hasta fantaseamos estar haciendo las cosas para el hogar. Y él ya nos lo aclara muy, muy bien, no ayudamos en casa, porque es nuestra casa también, ¿no? Y como bien nos ponen este anuncio de este video, de estos ricos quesos, aparte, es parte de nuestra responsabilidad, no es como un deber, es una responsabilidad. Entonces construimos el deseo de estar con alguien, queremos casarnos o estar en unión libre con ese alguien, rentar, comprar una casa, irla pagando, convocar a la familia, o sea, empezar a tener hijos, y luego no nada más nos basta con uno, nos llenamos de más falta y queremos más hijos, ¿no? 2 o 3, lo platicamos con la pareja, porque así somos la mayoría de hombres responsables, ¿verdad? Entonces tenemos que planificar esto y acercar a esto. Entonces, todo es responsabilidad y todo es a partir de un deseo.
Entonces, este deseo lo tenemos que sostener. Y quiero hacer una rápida metáfora sin que se me vaya a malinterpretar, pero así como deseamos tener un coche y fantaseamos un coche deportivo y va a ser de 1956 y de tal marca y le voy comprando las llantas y lo voy a cuidar y tengo que llevarlo a mantenimiento tales ocasiones y que no se me pase el servicio, así como tenemos esa responsabilidad por un objeto que es parte de nuestro deseo, es pues doble, triple, quíntuple, no sé a qué potencia, el hacerlo también por nuestro hogar. Entonces, pero es muy fácil. ¿Por qué? Por miedo, por la inseguridad masculina que también nos lo trabajó, la fragilidad masculina que también ya lo mencionó Martín y que yo ahorita también volveré a ejemplificar desde otros ángulos, y nos da tanto miedo y nos falta tanto poder que entonces no nos responsabilizamos. Y entonces, pues mostramos lo que realmente el nivel de lo que realmente somos o el tamaño de lo que realmente somos, personas frágiles, personas inseguras, que pues no podemos hacernos cargo de. Y entonces existen muchas historias por ahí, donde ponemos estos candados cuando intentamos ayudar o intentamos, porque no lo estamos realmente cumpliendo, responsables en casa. Bueno, sí hago esto, pero nada más voy a lavar. Tú a ver quién seca, o a ver quién dobla, o a ver quién plancha, o sí voy a trapear, pero no voy a barrer. O sea, todo este tipo de ejemplos que se escuchan, que a lo mejor los que nos escuchan, ya estoy escuchando, el doctor Gil conoce a mi papá, conoce a mi esposo, ¿no? ¿Por qué tenemos que poner ese candado? ¿Por qué no hacer la actividad y la tarea completa? Sí lo voy a hacer, pero a mi modo. Y ese mi modo le genera luego más carga a nuestra pareja o genera otro tipo de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya también nos hace ver Martín, el INEGI nos arroja datos muy interesantes sobre las familias y en tradición o en nuestra mente pensamos que en México el jefe de hogar es un varón, pero en la actualidad yo creo que eso pasa menos, más allá de los datos que arroja el INEGI, porque ahora sí como investigador quisiera decir algo muy hipotético e intelectualizado de que llegaron a evaluarme en mi casa y cómo digo que mi papá no es el jefe de hogar, aunque no tiene trabajo desde hace 3 años y que aparte es alcohólico y que aparte no hace nada en la casa y tiene otra familia y va y viene cuando quiere. No, pues tengo que cuidar porque mi papá es mi apellido. Tengo que decir que él es el jefe de hogar. Entonces, no que cuestione al INEGI ni a los evaluadores del INEGI, pero claro que se escapan muchas cosas y ahí sí es mi chamba como psicólogo y como criminólogo investigador dar cuenta que puede haber cuestiones que están sesgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el varón tiende mucho a esto, ¿no? Y un ejemplo así real, en mi trayectoria en una institución educativa en bachillerato, en el 2003 empecé a dar cuenta con mis grupos, yo daba la materia de orientación vocacional, el 90% al 100 de las alumnos por grupo sabían qué carrera estudiar y del 60 al 80 en varones, o sea, había más falta de decisión en los chicos, porque en este empoderamiento que tiene muchos años de presentarse a nivel internacional de las mujeres a partir del derecho al voto, el derecho a un trabajo digno, etcétera, etcétera, y todos estos derechos que el feminismo ha logrado y que muchos movimientos han logrado y demás, pues se ha producido un empoderamiento, una visualización de orientación de hacia dónde quiere llegar la mujer y llega muy bien, y los varones, ¿qué les ha pasado? Lo contrario, algunos de los varones. Entonces ya empezamos a escuchar acá en la clínica hombres que por situación pues, laboral de la economía pierden el empleo, batallan por volverse a colocar y dicen yo soy feliz en casa, llevo a los niños al colegio, los despacho, los llevo al karate, hago la despensa, la comida, mi esposa está realizando súper bien en el trabajo, tiene que estar un poquito más de horario porque agarro una coordinación, una jefatura, pero cada vez que la familia de ella y mi familia me preguntan que cómo estoy, tengo que poner una cara larga y tengo que decir que me siento mal, que como que no encuentro el empleo que estoy buscando, que hasta me voy a ir a trabajar pues si soy técnico, si soy un licenciado, voy a agarrar un empleo un poquito de menos calificado que esto, con tal de ya tener el empleo, pero por dentro no me quiero mover de ahí. Y entonces, ¿qué hace en ocasiones la pareja? Está muy a gusto porque se siente muy realizada en su cuestión laboral, sabe que se le va a complicar, aunque se dividen las tareas, el que no esté alguien más presente con los chiquillos, y entonces siente con mayor libertad de crecimiento profesional que esté, obviamente, el papá pues al frente de, ¿no? Pero también no sabe cómo decirle, porque le puede herir su susceptibilidad de masculina, algo se le va a quebrar al señor. Si le dice, ahí estás a todo dar y quédate, ¿no?
como si fuera una indicación cuando puede ser un comentario. Oye, así nos está yendo bien, no ocupamos más economía. Es mejor que estén en presencia de tú como papá, que terminen más horas en alguna guardería o con la abuela o con algún tío, o que los metamos así en actividades que ya están en taekwondo y en karate y en judo y en piano y la agenda súper llena de los niños porque pues los papás no pueden estar con él por los trabajos, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos este chip. Les comparto porque así me lo solicitaste, Greta, y te cumplo una experiencia personal, ¿verdad? Pues en una ocasión me dieron un alcance, te voy a decir hace cuánto fue, hace como 5 años. Recuerdo, me dieron un alcance a mi coche y me hablan, pues mi seguro, para ver cómo estuvo la atención de mi agente. En eso me dice, estoy en una encuesta de socioeconómica, ¿quién es el jefe de hogar? Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de jefe de hogar? O sea, ¿cómo? ¿Qué opciones tengo? ¿Verdad? Y dice, no, pues hombre o mujer. Y yo, ¿no hay dos? O sea, ¿no hay mixto? O sea, ¿los dos? No, no hay. Pues pon lo que quieras. Así de esas te la comparto, o sea, para que vean las lógicas institucionales, ¿no? Y que tienen que ir cambiando, porque no se trata de quién sea más. Cuando pongo este dato del INEGI es, porque ¿qué nos pasa a los varones? Nos vamos a trabajar al extranjero, como migran muchas personas a Estados Unidos, terminamos muertos por accidentes laborales, muertos por accidentes de tráfico, por alcoholismo, en riñas. No pensemos en crimen organizado ni cuestiones complicadas que sí pasa. No, riñas normales ahí en la cantina, me peleé con el que me cerró con el carro. De repente se nos da esas crisis de que, quiero montar a caballo. Oye, los únicos caballos que has montado son los de la feria, ¿verdad? Y vas y te subes un caballo y pues te desnucaste donde te caíste del caballo o de la moto y compras estos carritos nuevos que están padrísimos, pero que ni siquiera sabes manejar y te tienes que entrenar. Racer, no sé exactamente cómo se llama, que ya los están hasta poniendo placas porque la gente luego los quiere hasta utilizar acá en vía pública, ¿no? Cuando son así como para terrenos, ¿verdad? Especiales, ¿no? Entonces, pues tenemos todos estos riesgos que en esta misma construcción de masculinidad hegemónica tradicional nos terminamos metiendo en líos y terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Entonces, por eso también sube más el índice, la mujer se empodera por muchos factores. Pero no se trata como quién es, si jefe o jefa, se trata que si estamos ahí en familia, pues los padres sean los líderes de esa familia, ¿sale? Sean los guías de esos hijos que ocupan contención, acompañamiento siempre, que porque tienen de 0 a 2, que porque tienen de 2 a 6 y son los terribles 4, y porque tienen la entrada a la adolescencia, que porque ya son adolescentes, que porque ya son adultos jóvenes y no se quieren ir de casa y quién sabe cuántos 25, 26 tienen. O sea, hay muchas cosas que siempre como papás tenemos que estar ahí y en equipo, ¿sale? Entonces va desde ahí y con esto, pues hago esta primera como reflexión, la responsabilidad es de ambos, ¿no? Como bien también lo señalaban. Y bueno, he retomado también estas ideas, esta fragilidad de los varones, siempre nos vemos al espejo y queremos ver otra cosa, nos metemos al gimnasio y queremos inmediatamente ponernos como Lu Ferriño, como Schwarzenegger, ¿verdad? En menos de 3 meses, y los especialistas que hacen este tipo de cuerpos tan trabajados saben que es toda una disciplina, que yo creo que el 80% de las personas que van a un gimnasio nunca, jamás en sus vidas se va a poner ahí, pero en el imaginario de nosotros es ese. Quiero como poner ese ejemplo. Entonces ahí está nuestra fragilidad. Inmediatamente, estamos con esto del chavorruco, ¿no? Que es raro escuchar la chavarruca. Generalmente es una situación que hay especialistas, no en mi línea, pero que se trabaja. ¿Qué nos ocurre a los hombres que estamos como en esta situación de no querer o el miedo al envejecer? ¿Qué vamos a perder, no? Cuando deberíamos decir, oye, la logré en esta época y como viven los hombres, logré ser anciano, logré ser viejo, persona de tercera edad, y lo vemos como algo por ahí. Ya también nos lo comenta Martín muy atinadamente, nos sentimos como ese Superman cuando pues obviamente no lo somos. Por eso, cuando hay enfermedades cardíacas en los varones es más la letalidad, la morbilidad, porque nos tardamos mucho en acercarnos al médico a checarnos. Ya así casi el 3er, 4 infarto, ahora sí ya es que se me hace que no lo logré, ¿verdad? Y es donde ya te llevan y ya ni alcanzaste tratamiento, ni pastillita, ya es cirugía corazón abierto, cosas de esas. Y no nos damos cuenta. Pensamos que tenemos que aguantarnos, si nos aguantamos se va a borrar como si fuera por arte de magia o algo, y eso no ocurre. Entonces, cuando hablamos de la violencia, claro,
Tristemente hemos fallado mucho y hemos lastimado. Ya Martí también nos ponía información sobre los feminicidios y seguimos fallando, y hay mucho que todavía que pedir disculpas y perdón hacia las mujeres. Pero también otro de los del sector muy lastimado de toda esta violencia masculina somos nosotros mismos los hombres, porque violentamos a otros hombres o porque nosotros mismos terminamos lastimándonos, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta que no lastimamos por poder, ni porque somos muy machos y muy fuertes, aunque ese es el concepto técnico, sino por debilidad, por fragilidad y por miedo. Si fuéramos más fuertes y más valientes, no habría necesidad ni presentaríamos todas estas conductas dañinas, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un pequeño ejercicio, si pueden tomarle captura de pantalla, foto, estas emociones positivas que también nos lo señala muy bien Martín, las colecta de esta forma el maestro Juan Francisco Ochoa Rangel, compañero profesor de la Universidad y de Ciencias de la Seguridad, que él trabajó muchos años en el DIF Nuevo León, en Fabriles, con grupos de reflexión. También es otro de las voces que tenemos que seguir escuchando, leyendo y atendiendo. Y me gustó, y yo lo cito, ¿verdad? Porque tomo las emociones, claro que son emociones muy familiares para todos. Y a los hombres que nos escuchan o a las mujeres que nos escuchan, la pregunta sería, en esta semana, ¿cuántas de estas emociones ejerciste? ¿Cuántas de estas emociones, pero ya particularizadas, le dijiste a alguien, a tu hijo o a tu esposa en tu hogar? ¿Cuántas de estas emociones las has vivido esta semana? O bueno, te voy a dar chance en los últimos 15 días, en el último mes, en el último año. Porque luego los hombres nos cerramos y la mujer, la pareja, nos dice, ¿qué sientes por mí? Pues todo, y porque es todo, ¿no? Mucho, decimos, ¿qué otra sale por ahí? A lo mejor al rato Martín me ayuda, pero es no reconocer, y todos los sentimientos son diferentes, individuales, satisfactorios, nos curan el corazón, el alma, en lo físico real y en lo emocional, y nos permite no ser tan violentos, ¿no? Y nos ayuda a responsabilizarnos, porque la responsabilidad no es, ok, yo, ¿sabes qué? Pues yo sí trapeo y barro, y hasta le hago el trapeador y vuela, y no, dejo todo rechinando de limpio, y soy un excelente hombre y cocino, y mis hijos, y adelante. ¿Y los afectos? Pues es como Robotina de los Supersónicos. Bueno, la gente de más de 35 sabe la referencia, los que no, es un robot muy sofisticado que hace la limpieza en casa, ¿no? Entonces, pues no se trata de ser alguien así como un robot, tenemos que que estas actividades sean simbólicas de forma sentimental, ¿vale? Entonces, el ejercicio es el siguiente, tómenle captura de pantalla, ya hicimos las preguntas, y hagan una cartita, por favor, con 5 de estas emociones, o más, no los limito, por favor, pueden utilizar más, y dedíquensela a alguien, ¿sale? A su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre. Este es el ejercicio, ¿no? Entonces esto es parte de responsabilizarnos, no nada más saber que tengo que, en la mañana ver si desayunaron mis hijos, qué desayunaron, ver si, ya está la hora del baño, ver si hicieron alguna actividad lúdica. Ahorita están de vacaciones, pero pueden hacer también crucigramas, podemos tener juegos de mesa, no todo es el balón y el Switch o la tele. Tenemos que dar esta parte que también bien señalaba, estos tiempos, pero con calidad, que ya también nos decía muy bien Martín, ¿no? Y estas no van a ser cartita, ni, por favor, ¿verdad? Son las emociones negativas, y también como para que nos preguntemos, ¿vale? ¿Cuántas he sentido la semana pasada? A lo mejor si somos más directos los hombres, me causó ira, me causó rabia, me traicionaste, y esas sí las tenemos, pero aquí bien aprendidas, ¿no? Entonces qué triste que saquemos inmediatamente todo lo negativo, cuando a veces hasta le exageramos y luego estamos arrepentidos, y por eso viene lo de la etapa de la luna de miel, del arrepentimiento, pero no sirve de nada estarnos nada más arrepintiéndonos y pidiendo perdón, sino reconocer. Y a lo mejor empiezo a identificar estas palabritas y empiezo a decir, es que realmente no sentí asco, yo no puedo sentir asco por mi pareja. ¿Por qué le dije? La ofendí a mi hijo. ¿Cómo que le dije que me decepcionó? No me decepcionó, simplemente hizo una actividad o tomó una conducta que en la casa, pues ya le hemos dicho que no es esperada, ya es la segunda vez, pero ya me decepcionó de ya, ¿sale? Entonces, ojo, tenemos también que identificar las palabras, le pueden también tomar ahí un screenshot, para que si la están aplicando mucho, se acercan al Instituto Estatal de la Mujer, se acercan con los especialistas, ¿no? Y pidan orientaciones porque hay algo que no está funcionando bien. Al final de mi presentación voy a compartir
un montón de datos y de teléfonos de personas que nos pueden orientar mucho más en esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí está, estas emociones negativas que tenemos que hacernos responsables los hombres de no estarlas viviendo todos los días, no es vida. Por eso también se nos acaba, curiosamente, el corazón y tenemos muchos, infartos, y luego son bien letales, así de que infarto total y un microinfarto, nada, ¿no? O derrames cerebrales, ¿sale? Entonces esto sí como que ya no aguanta la presión y se desconecta el cerebro, así como una computadora cuando truena, ¿no? Al final de cuentas es esa semejanza de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué es esta responsabilidad en el hogar que yo quisiera que reflexionáramos, que pudiéramos dar cuenta, pues poder entender, si entramos en estos conceptos que ya nos compartió Martín y que yo le estoy invitando también a que los retomen, ¿qué vamos a perder? ¿Qué se nos va a caer? ¿Qué lugar perdemos? ¿Qué va a cambiar? ¿Por qué nos sentimos como tan frágiles, no? Entonces nos tenemos que hacer esa pregunta como varones, o si me escuchan las esposas, las parejas, pues que les digan a sus, oye, ¿qué pierdes? ¿Qué vas a perder? Pero que te contesten nada, que es que así soy, es que así me hicieron, no, pues qué padre, ¿no? Entonces, a verla como la reflexión, sin miedo, porque todas esas respuestas de es que así soy, es que así me hicieron, es porque ya no tengo mayores recursos. Cuando entra la violencia física, cuando entra la violencia verbal, la maldición, el golpe, el grito, la devaluación, es que se le acabó al varón, se nos acabaron los recursos normales de vida. No tenemos las respuestas y entonces ejercemos el uso de poder y ejercemos esta violencia, ¿no? Y pensar también como varones que sí podemos ganar, ¿sale? A nosotros también nos duele la panza, también nos da gastritis, también nos estreñimos, también nos da colitis, a lo mejor desde otro lugar y no lo decimos, ni siquiera sabemos ni lo queremos identificar y lo justificamos. Es que comí mucha carne seca, es que esa cerveza tal marca me cae mal y lo justificamos para no darle lugar, ¿sí? La que tiene esas dolencias y esos malestares son las mujeres, nosotros no. Entonces, ¿saben qué vamos a ganar? Para empezar, no sentirnos tan de la fregada y del nabo, ¿no? Tan complicados, ¿no? Entonces, eso, y van a ganar un montón de cosas más. Una familia más armónica, una familia más afectiva. Y bueno, pues aquí están los modelos de familia que yo considero que existen y existen más. Pues estamos hablando de la responsabilidad masculina, por eso pongo estas dos imágenes. Si me escapa alguna, pues pido una disculpa, pero va desde ahí, ¿no? ¿Y por qué nos tendría que asustar, por ejemplo, el modelo de familia que está ahí abajo? Es para que poder entender que esto de la familia y el hogar tiene muchas acepciones simbólicas, históricas, y entonces la gente piensa que por la adopción homoparental se van a destruir las familias. No, hombre, si lo que más hay es sobrepoblación, eso no va a ocurrir ni en 200 años, si lo pregunten a especialistas en demografía, ¿no? Es así decían, y cito a la maestra Patricia Zavala Cerda, cuando hace algunos años, tal vez en los 90s, en los 80s, perdón, ella recuerdo que citaba desde ahí, hablaban de la figura del divorcio. Es que hay mucho divorcio, los abogados debían hacer lo imposible para que no se divorcien. No, que se aguanten otros 3 años, no sé qué mecanismos jurídicos crear para que no haya tanto divorcio. ¿Por qué? Van a destruir a la familia. Siempre es el pretexto, siempre es el miedo de todos esos grupos y asociaciones que hablan en favor de la familia, pero no dan cuenta que no se va a destruir, ¿no? Y que muchos modelos de familia que ya existen desde hace mucho tiempo no van a destruir a la familia, ¿no? Como es el caso, y es un derecho constitucional, las parejas homoparentales en adopción o en busca de un vínculo de convivencia, matrimonio, etcétera, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues son así como unas reflexiones y no se vale nada más como muy bien nos puntualizó Martín, y ahora yo intento hacer algunas reflexiones al respecto, sino y dejarlo ahí como, bueno, pues sí, pero mi papá no quiere cambiar, mi papá nunca va a recibir ayuda. Bueno, ahorita el evento fue sobre hablar de cómo sí, como varones, qué ejemplos para sentirnos responsables y lo que nos falta, porque todavía tenemos que seguir aprendiendo nuevas maneras y nuevas formas, ¿no? Para estar mucho mejor en el hogar. Eso es lo divertido. Si no, pues a los 5 años, oye, ya qué aburrido es estar casado y tener casa y hijos. No, pues que cada quien agarre para donde quiera, ¿no? Pues no, o sea, que esto evoluciona y esto crece y nos puede seguir generando nuevas satisfacciones y así va evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunas instituciones como Instituto de la Mujer,
Cada municipio tiene un instituto también que los puede apoyar y acompañar. Está esto, bueno, que es parte de lo de mi doctorado, el Colegio de Mediadores, que también da asesorías y tiene una gama muy interesante, tanto de mediadores públicos como mediadores privados. Está el Centro Estatal de Mediación, obviamente. Está este organismo privado que se llama CEMAS, que da también conferencias. La Subsecretaría de Prevención del Delito, con esos teléfonos en dado caso, que en el hogar se presentan ahorita índices de violencia. Nuestro 911, el 911, para que si hay chiquillos y chiquillas que nos escuchan, dónde hablar cuando papá pierde todos los estribos y hay que ayudar a mamá a que esté bien, marcamos al 911 sin miedo, con valor, y ahí les van a asistir. Está el 070, y hay TODAC, hay muchos organismos por acá. Yo quisiera ir cerrando pensando un poquito en actividades, por ejemplo, que está haciendo, como un ejemplo nada más, el municipio de Escobedo. Ellos ya empezaron a tomar mediciones sobre lo que está pasando ahorita con COVID en relación con violencia masculina. Entonces detectaron que no hubo tanto incremento en sus estadísticas y en sus estudios por intervenciones previas que ellos tuvieron. Pero el resto, yo creo, del país o de los municipios, si no tienen estos datos que no lo puedan comprobar como lo están trabajando ellos, pues entonces, ¿cómo estamos? Creo que en la mayor parte del país, como especialista, los estudios que he leído, por la misma situación de un encierro, de un confinamiento, de que estamos todo el día en casa, pues posiblemente este nivel de violencia en el hogar, en lugar de que sea armónica, se incremente. Pensemos una reflexión de una senadora actualmente que es Patricia Mercado, y yo lo digo sin una situación de partido ni nada, simplemente recordando este suceso cuando ella fue candidata para ser presidenta. Yo creo que desde no sé si con Fox, no sé hace cuánto, ¿no? Pero un spot de ella era, muchos mexicanos temen salir en la noche de sus casas por la inseguridad. Y abajo el spot decía, muchas mexicanas temen que llegue la noche a casa. ¿Por qué? Porque es cuando llega la pareja. Son realidades de hace años que se siguen trabajando y que se te tienen que seguir trabajando, midiéndolas, trabajando. La responsabilidad de todas las instituciones, de los especialistas, si es que hay especialistas que nos escuchan, de seguir trabajando, de no revictimizar a las personas que se acercan a pedir auxilio o ayuda. Todas las instituciones suman, todas las técnicas suman, siempre y cuando funcionen. Y los que ya estamos más o menos con las técnicas funcionando, tenemos que llevarlas a la calle. No esperar a que lleguen aquí al diván, al consultorio o a la institución donde yo estoy ahí encerradito, sino ver cómo puedo permear a las que no están llegando. Entonces, este tema de una responsabilidad de un hogar armonioso y responsable es un tema de todos. Existen muy buenas prácticas, todas las prácticas se pueden mejorar, se pueden actualizar. Y bueno, sería la aportación que yo les quería hacer, y las responsabilidades de todos y de todas. Muchas gracias, Gil. A mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos, y así bien honestos, como han sido en este conversatorio. ¿Ustedes creen que ha cambiado la masculinidad? O sea, ¿creen que el modelo, creen que la sociedad ha cambiado respecto a la masculinidad? Martín, ¿qué opinas? Definitivamente ha cambiado. No sé, creo que hay como que identificar varios niveles. Por un lado, al menos, me acordé de Maribel Sainz, de la maestra, que nos decía, al menos ya nosotros como hombres ya decimos, ya reconocemos el concepto de igualdad, de equidad de género, digamos, al menos en el discurso ya forma parte de nuestra vida. Y, por supuesto, hay un proceso de confrontación, de asimilación, y muchos, pues digamos, estamos abiertos a ese proceso, otros no tanto, pero sí hay definitivamente avances, ¿no? O sea, tú lo vas observando en una gran cantidad de hombres. Pero me acordé de Garda, de Roberto Garda, que hace un análisis de los resultados de los programas de reeducación de hombres y concluye que es muy difícil evaluar la efectividad de un programa de reeducación en términos muy concretos de si dejó o no de ejercer cierto tipo de violencias, porque conviven. O sea, hay cambios, hay aspectos positivos
que los hombres vamos empezando a hacer prácticas positivas, pero eso no quita que sigas ejerciendo algún tipo de violencia grave o sutil. Entonces, hay una, ¿cómo decirlo? Están ocurriendo de manera simultánea y creo que en ese sentido se puede hablar de un avance. Por supuesto, estos son temas que los resultados los podemos ver quizá en 15, 20 años, 30 años, como se sabe, pero bueno, pues hay que seguirlo intentando, hay que seguir luchando. Yo sí creo que se están logrando transformar, al menos en el aspecto ideológico, algunos conceptos de nosotros hombres. Pero bueno, nos falta muchísimo, también hay que decirlo. Y fíjate, eso va muy, muy aunado también a una pregunta que nos hacen. ¿Cuánto tiempo creen que tardará este necesario cambio cultural de responsabilidad? ¿Tú qué opinas, Gil? ¿Cuánto tiempo crees que nos tome? Bueno, pues yo creo que sí, se mueve, evoluciona. Creo que está mucho mejor la situación actual, aunque esté este índice de feminicidio, pero hay otros hombres que estamos mucho más sensibilizados que como estaban antes. Siempre ha habido, y podemos a lo mejor escuchar a alguien que diga, es que mi abuelo, que en paz descanse, que murió hace 10 años, nunca le tocó a mi abuela y él hacía labores de hogar, y siempre hay estos ejemplos, pero no era como una identidad masculina general, eran personas que pues por su individualidad, por su historia de vida, son personas tranquilas, ¿no? Que tenían micromachismos tal vez, pero no algo así directo. Y el ejemplo sería que, bueno, yo recuerdo en preparatoria en los 90s, que yo estoy en preparatoria, la violencia física de mis compañeros con sus parejas, la violencia de mis compañeros con sus parejas era física, agarrarles el brazo, etcétera. Y cuando di clases en el 2012 al 2017 en preparatoria, ya como maestro, me di cuenta que no las tocaban, no era tanto la violencia física, era el texting, era la amenaza, la violencia psicológica, te voy a dejar por no sé quién, eres la peor, te voy a quemar por lo que me platicaste y me compartiste, era la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque se visibilizó mucho de que la violencia física era delito, era penal, etcétera, era más sancionada, ¿sale? Y es más complicado denunciar, o porque ni siquiera a veces a la víctima puede entender que es violencia emocional. Y bueno, claro que ha ido evolucionando porque existen pues esas conceptualizaciones. A mí me tocó hace muchos años trabajar con reconstrucción de masculinidad. Se cortó al parecer el audio. Sí, creo que perdimos la conexión con Gil. Mientras regresa el audio de Gil, me gustaría comentar algo que me parece muy importante, Greta. Bueno, primero, como bien hacía mención el doctor Gil, pues un agradecimiento al Instituto de las Mujeres que está interesado, que digamos tiene un interés en promover estos temas. Pero hay una cosa muy importante que hay que tomar en consideración. Hay la necesidad de identificar lo que nosotros como hombres tenemos que hacer, pero también hay que identificar las obligaciones que los gobiernos estatales y municipales tienen que hacer en materia de política pública y que actualmente vemos, ya regresó, y que actualmente vemos que hay pocas políticas públicas enfocadas al trabajo de reeducación de masculinidad, al trabajo de la prevención de la violencia y sobre todo menos que se evalúen, como bien diría el doctor. Entonces, bueno, le dejo para que continúe. Sí, no, para cerrar la idea, no importa los conceptos, lo importante es que se trabaje, ¿no? Que se atienda, que se trabaje, ¿no? Y bueno, atender situaciones como de nuevos modelos de intervención, los relojes salvavidas, pero también hacer una pequeña reflexión. Ahorita se me escapa el nombre y me disculpo, de la maestra que genera el mapa de feminicidios. Pero el mapa de feminicidios está súper bien, yo no voy a más que decir que genial, que se visibilice de esa manera. Esta persona está haciendo visibilizar esta situación, pero es de las mujeres. ¿Por qué no es el mapa de feminicidios de los feminicidas? Nomás de entrada, o sea, no es crítica, así como. Y luego también se celebra hace poco
10 años o más de 10 años de Alternativas Pacíficas, que es un modelo a nivel nacional de refugios para mujeres. Perfecto. Y no es algo, una idea mía. Le he escuchado también de que, ¿y por qué no un refugio para hombres? A ver, hombre, antes que te metan a la cárcel, salte de tu casa, no vamos a mover a tu esposa que es la víctima y a tus hijos que se asustaron, a ti te voy a sacar y te voy a llevar al refugio antes que te metan a la cárcel por este delito. Entonces, de dar cuenta un poquito cómo han sido las lógicas gubernamentales, políticas, de los especialistas, que en lugar de atender al que realmente está haciendo el desaguisado, está, pues de alguna manera, revictimizando. No es que estén mal las instituciones, qué bueno que sí hacen cosas geniales, salvan vidas, protegen a muchas personas, y está el reloj ahorita, el salvavidas, otra vez hacia las mujeres. ¿Por qué no al varón? Y que el reloj te diga, es más, así en lugar de hablarle a la policía, que le hable a la policía para que te lleve, porque te estás alterando, ¿no? Que el reloj te ponga ese límite y que llegue Fuerza Civil, la policía del municipio y vámonos. ¿Por qué? Pues porque estás poniéndote violento. Entonces, esa es como esta reflexión, termina la idea en la pregunta que me haces, Greta. Gracias. Claro, ¿no? Y total, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con lo que ambos mencionaron de poder identificar las emociones. O sea, para las mujeres, digo, también nos han reprimido emociones como el enojo. Muchas veces a los varones se las han celebrado, ¿no? Exacerbado el enojo, la ira, los celos, la explosión, pero poder identificarlas, porque justo solamente al identificarlas es que vamos a poder hacer algo. ¿No? O sea, es que van a poder detenerse un momento y decir, ay, esto me está rebasando, esto no me estoy sintiendo bien, esto necesito ayuda, que también va totalmente acorde a lo que nos mencionaba de las cuestiones físicas, ¿no? O sea, si no pueden decir, ay, así como que yo siento aquí un apachurro o algo, creo que es hora de ir a ver al médico, o sea, si les cuesta mucho como pedir esa ayuda, pues de repente decir, ay, creo que como que me enojo demasiado, se exploto mucho, no sé controlarme de todo, quizá es hora de buscar ayuda, ¿no? O sea, como poder, pues, crear que reconozcan sus emociones. Aquí nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Cuáles han sido los grandes retos que tienen con sus propios machismos? Martín. Pues no acabaría. Yo creo que uno de los que, al menos, como decía ahorita, compartía todo lo que compartí en gran medida es a partir de la propia experiencia. Cuando has sido educado bajo este sistema y te acercas a las labores de la casa, esta tendencia de querer organizar las cosas como a ti te resulta más adecuado, con tus lógicas, tus criterios, esa es, bueno, a mí me ha costado años, ¿no? Mi pareja, Telma, yo creo que diría, pues ahí más o menos la llevas, ¿no? Porque es, a ver, oye, voy a hacer esto, pues yo lo voy a hacer, yo lo hago, ¿no? Y luego me dice, pero ¿por qué moviste eso y no me dijiste, ¿no? Y pues, tienes razón, o sea, es todo el tiempo como plantear una idea de yo sé qué es lo mejor, yo sé cómo deben de ir las cosas, ¿no? Entonces es trabajar todo el tiempo, gracias a Dios, tenemos una muy buena comunicación y bueno, ya lo hablamos y buscamos la forma de ir como resolviendo esas situaciones sin problema, pero sí es una de las situaciones. Y otra que quisiera decir es el tema del trabajo. Yo creo que aprendí de muy pequeño y me cuesta mucho trabajo esta forma de reconocimiento a partir del trabajo, ¿sabes? Una cuestión muy masculina, muy de este rol tradicional. Entonces, de pronto esto que decía de dedicarle 12 horas al trabajo, pues ese soy yo, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Y oye, y llevas el equilibrio con las horas que le inviertes en la casa, en el hogar, en las actividades de cuidado y bueno, siempre es estar, ay, jole, no, a ver, ya sabes qué, ya, o sea, ahí muere, ya es demasiado, voy a aprovechar estas 2 horas para convivir con mi hijo, con mi pareja, ¿no? Entonces, sí, son de las cosas con las que más batallo, son los más grandes retos, como decía la pregunta. Muchas gracias, Martín, por compartirnos. Y Gil, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, pues estamos todos tocados por esta cultura, al menos estoy también atravesado por esta cultura y reconozco que en mi familia nuclear pues hay historias también que tienen que ver con situaciones de machismo,
situaciones que mi padre ejerció, que situaciones que mi madre sostuvo, pues son realidades, ¿no? De hecho, en una ocasión, medio entrenado, lo digo porque al principio, cuando yo empiezo con los grupos de reflexión, pues no me tocó ir al Colegio de México, donde se entrenaron al principio pues algunos compañeros que también son voces que están aquí en el estado. Roberto me dice, esto que dijiste, Gil, de tu papá, y yo, me está señalando mi psicólogo, que es, o sea, se me escapó algo ahí, algo dije, obviamente, no le entendí, fui yo, tenía mi psicoanalista, ¿verdad? Y él estaba, súper bien, tú tienes que ir aparte, o sea, es como un requisito de esto que los que atendemos, pero sí me acuerdo mucho de eso, o sea, yo decía, pues ya llevo un grupo, ya llevo dos, o sea, pues, y seguimos entendiendo, en sesión, de repente, tal cosa, y nomás se me acaba viendo mi cofacilitadora, digo, que se te escapó la rola, ¿no? Entonces, de entrada es reconocernos que somos humanos, somos hombres, en esta discurso masculino que ha venido cambiando, sí, y que estamos atravesados por eso y que seguimos siendo temerosos a esa fragilidad y actuamos en consecuencia. No es robotizado esto, ayuda mucho. Tenemos que seguir entrenándonos, tenemos que seguir acercándonos a los grupos, tenemos que seguir yendo al psicólogo o a la psicóloga si es necesario, y tenemos que apoyar siendo congruentes con nuestros discursos, con nuestro actuar, y si ya somos padres, pues con nuestros hijos, tanto con las mujeres, si tenemos mujeres, como con los varones. Si no en el rollo de género nos metamos en ese sentido, sino en hablarles de la equidad, de la igualdad, de los valores, de la fuerza, de la valentía, pero no del ejercicio del poder. Y entonces va desde ahí, ¿no? Pero pues sí, en ocasiones me entero que se suenan al de 4 y pues claro que me enojo, pero pues no voy a hacer la de pleito, a ver qué pasó, tú qué hiciste, a ver qué le dijiste a la Miss, oye, ya estoy reiterado, podemos ir a pedir una cita, no, actuamos normal, ¿verdad? El detalle es que cuando empezamos, ¿y cómo? Y eso no le van a hacer a él, y entonces yo voy a ir, a ver, espérame, para empezar son niños, o sea, tenemos que entrar en esas reflexiones siempre, pero no significa, Greta, que se nos quite, o sea, no es un rollo de que es como, deja de ser humanos, somos humanos, el detalle es no está mal el pensamiento, lo que está mal es lo que actuamos después, y bueno, está mal si el pensamiento siempre está recurrente ahí, quiero terminar destruyendo todo y golpeando a alguien, a ver, ¿por qué traes tanto lío en tu cabeza? Eso sí, pero tarde o temprano va a volver a aparecer el lío, tarde o temprano llega un momento en tu vida, la presión, el trabajo, esto que decías, Martín, y no es una justificación masculina, es una realidad, todos y todas estamos, más allá de lo del COVID, ahorita en México trabajamos muchas horas, es en un estudio, seas hombre, seas mujer, tengas el discurso de equidad de género, lo vivas de corazón o no lo vivas, así son las exigencias, y si no, pues te van a pedir la renuncia, ¿no? O sea, tan simple. Entonces va como por ahí un poquito, sin justificar, ¿no? Y uno trata de hacer lo que, también en el sentido lo que puedes, ¿verdad? Pero siempre responsabilizándote. Y hay que tener también cuidado, porque si luego caemos en los discursos de justificación, es que yo ya fui a los grupos, y es que yo ya soy bueno en esto y en aquello, pero no en otras cosas, que sigo yo ejerciendo todo este dominio que ya nos dijo Martín, pues no sirve de nada, ¿no? Por eso es importante retomarlos, volver a ir a una terapia ya más profunda posteriormente, la que a ti te acomode y que puedas, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ahí es donde empiezas a resolver, que a lo mejor el meollo del asunto de toda tu violencia es algo que viviste en tu infancia, en tal suceso que te dejó ahí un poquito ahí complicado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, pues sí, nos implica, nos puede, y seguimos. Me acuerdo de una conferencia que di hace 2 años en el TEC, que se llamaba Responsabilidad Masculina ante el Acoso Sexual Escolar, así me la pidieron, así la titulamos, y empecé mi discurso pidiendo perdón. Así, pues yo iba a decir, el doctor Gil, entonces, ¿qué asuntos trae? Pues, porque si no empezamos a decir perdón, ¿cuándo? ¿Qué pasó el día 9 de marzo? Que ahorita por lo del COVID, como que si lo hubiéramos olvidado, las mujeres toman su lugar, se empoderan y ahí están todos los hombres opinando. Descuéntales el día, ponles falta, hacemos carne asada. O sea, cállate. O sea, pues, callémonos. ¿Sí? Me incluyo, callémonos, dejemos, ¿no? Que hagan ellos lo que quieran decir. Yo ya digo otro día después si quiero decir algo, ¿no? Pero nos da mucho miedo. ¿Sale? Entonces, sí es importante reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, sin miedo y hacer los cambios pertinentes, pedir perdón, reparar,
¿sí? Algo que les puedo invitar también, que es muy importante y es una herramienta más, es la justicia restaurativa. No a fuerza, es que otorga el perdón porque otorga el perdón, tengo que llevar una estadística de tantos casos atendidos y perdón, no. Que la persona realmente la sienta, si no, no sirve de nada, dientes para afuera, ¿no? Y que la otra persona, el que cometió el acto de agravio, pues pueda recibir ese perdón y le ayuda mucho a resignificar y a no estar repitiendo estos actos, ese compromiso perpetuado, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias. Como bien comentan, es algo que continúa, ¿no? O sea, la deconstrucción y la reconstrucción, eso es. O sea, es un trabajo continuo que no se para, no es una pastilla. A veces quisiéramos que así fuese, pero no es así. Sí es un trabajo constante, a veces doloroso, pero que sabemos que tiene frutos valiosos, importantes, como lo son la familia, hijos, hijas, sentirse mejor con una misma, con uno mismo, cuando tenemos parejas, familiares. Y finalmente me gustaría cerrar con esta pregunta muy interesante que nos hacen y es, ¿cómo hacer para que más hombres se acerquen a estos temas por sí mismos y no acarreados o invitados por las mujeres? Yo creo que el tema de siempre. Gil, ¿qué opinas? Bueno, pues deja tú lo acarreado, o sea, si los invitan, yo les comparto, me habla la esposa a sacarme cita para el varón. Mi estadística data que el 50% no va a venir a esa cita, y el 50% viene, tal vez la mitad se queda y la otra mitad no, porque no tomaron ellos la decisión, por un lado, ¿no? Por otro lado está lo de acarreo que te decía y esto, pues son obligados por los jueces, ¿no? Para entonces que no se vaya esto a otro tipo de sentencia. Entonces también, bueno, ya estando ahí la persona puede en los grupos o en una atención puede despertar el deseo y es chamba del profesional, pues moverle el tapete para que algo se trabaje, ¿no? Pero sí es importante tener esta voluntariedad. ¿Y luego por qué termina ocurriendo esto? Porque en esta misma violencia y fragilidad de los varones, la mujer termina cargándonos, se hace cargo de nosotros, como que sí me maltrató, pobrecito, lo amo, tiene un problema, déjame, todavía le saco la cita. O sea, como si fuéramos niños o sus hijos y no lo somos. O sea, hay que soltarlos a esos hombres, ¿no? Tarde o temprano ese dolor les va a surgir. Y también les quisiera compartir algo de forma confidencial por la experiencia, ¿verdad? Llegan aquí a consulta personas arriba de 70 años, muy arrepentidos por toda la violencia. Entonces, tú dices, ¿por qué no? El pensamiento típico es, ¿por qué en su momento no cambié? ¿Por qué la terminé alejando de mí? Es una realidad que esas personas ya están en el cierre de la etapa de sus vidas, porque la tasa de mortalidad en nuestro país es entre 70 y 80, ¿no? Pero la realidad es, ¿cómo quieren cerrar sus vidas? ¿Con qué tipo de recuerdos quieren cerrar sus vidas? O sea, no es, ya me preocuparé cuando tenga 70 y voy a llorar. No, desde hoy empieza a cosechar cómo quieres ir cerrando tu vida. Y hay un estudio muy interesante que se hizo a personas ya con enfermedades degenerativas próximas a morir, y de las 3 cosas que ellos mencionaban era no haber pedido perdón, ¿sí? O sea, haberse arrepentido de todo el daño que hicieron y no haber sido más ellos. No esperemos a que tengamos los 70 es que bien, y ahora sí arrepentirnos porque alejé a mi pareja, porque lastimé. Es una situación como especialista muy dolorosa, muy complicada, que se puede ahorrar, los hombres nos lo podemos ahorrar si desde hoy hacemos las cosas con el corazón y bien. Muchísimas gracias, Gil. Y esto de cosechar los recuerdos se me hizo muy valioso y muy bonito. Gracias. Martín, ¿tú qué opinas? ¿Cómo que los hombres se acerquen? ¿Cómo? Yo creo que bueno, es mi comentario. Creo que otra vez plantearía la cuestión de los diferentes niveles de intervención, o sea, reconocer que, por ejemplo, una responsabilidad de quienes vamos en este camino avanzando, logrando pequeños avances, y que escuchas a otro hombre que está en quizá todavía no consciente de ciertas prácticas en donde violenta, en donde agrede, etcétera, pues puedes acercarte otra vez, no desde una posición vertical de confrontación, sino desde una posición de propuesta, de digamos, donde te igualas al otro y le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, yo a lo mejor pasé una situación similar a la tuya y la forma en cómo lo resolví fue esta, quizás te pueda ayudar, y vas buscando transformar eso. Pero a ver, eso sería la intervención a nivel individual de nosotros hombres, o sea, ir luchando porque otros hombres vayan reconociendo cuál es el camino a seguir.
pero no olvidemos que es el Estado el que tiene la obligación de implementar políticas públicas muy puntuales para atender estas problemáticas. Y yo creo que algo que está faltando, y yo con eso cierro, es una política pública bien articulada, bien coordinada, evaluada sobre todo en el Estado, que busque prevenir, como lo decía el doctor, que busque atender específicamente las conductas de violencia de los hombres, que busque prevenirlas, que busque, no desde ese enfoque punitivo con el que siempre se piensa, y sobre todo acá en Nuevo León, ¿no? Pues vamos a aumentar la cantidad de penas, ¿no? Pues o sea, con eso, ¿qué? O sea, las leyes por sí mismas no resuelven las problemáticas. Por eso insisto que creo que el tema tendría que venir, tendría que haber una transformación en el tema de la política pública integral que se está implementando, y bueno, pues eso es algo que también tenemos que promover los hombres, ¿no? O sea, tenemos que exigirlo, quienes estamos trabajando dentro del servicio público o quienes están trabajando en la sociedad civil organizada, tenemos que juntarnos y exigirlo. Hay muchos grupos en el Estado que ya lo están haciendo, y a mí me da mucho gusto cuando eso pasa, porque quiere decir que no tarda mucho en que la exigencia llegue ya, digamos, a tal nivel que el gobierno ponga, si ya está poniendo atención, que ponga todavía más atención y revise las políticas que se están implementando. Con eso termino, Greta. Pues muchísimas gracias a ambos. Fue una conversación muy rica, muy interesante. Me encanta cómo le hablan a los hombres, cómo nos comparten también sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Como hombres, y esta chamba muy importante de, como hombres, hablarle a otros hombres, acercarse a otros hombres, pero también de la importancia de que se involucre el Estado, ¿no? Y de las políticas públicas, y de también esta lucha que los hombres necesitan empezar a hacer, bueno, que ya muchos están haciendo por políticas públicas que les beneficien, ¿no? O sea, que no sea la política que impulsó alguien más, usualmente mujeres o algún compañero que por ahí de repente sale. O sea, que sean ustedes, por ejemplo, licencias de paternidad, como esto que nos comentan, muy importante, de ya no pensar tanto en modelos punitivos, estas ideas que podrían parecernos como medio locas o extrañas, pero que hacen bastante sentido, como refugios, ¿no? O sea, donde tú como hombre puedas decir, oye, es que yo estoy, o sea, no sé, o sea, no me estoy sabiendo controlar, necesito ayuda, ¿no? O sea, antes de llegar a cierto nivel de violencia, que ya sea muy difícil regresar y que sucedan cosas muy terribles. Entonces, les agradezco muchísimo a ambos por sus intervenciones, por sus participaciones, por compartirnos también sobre sus experiencias propias. Les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los diálogos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Por el momento no estamos atendiendo de manera presencial, pero sí de forma virtual en todas nuestras redes sociales y en 5 números disponibles en WhatsApp. Gracias nuevamente. Nos vemos la siguiente semana, el miércoles a las 5 de la tarde, con el tema exigencia estética aún en el confinamiento. Les esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.